Shalom a todos, bienvenidos nuevamente a este canal y a este video. Un saludo para todos y en esta ocasión continuamos con esta sección, con esta serie donde vamos a estar hablando referente a sacando la levadura de nuestras vidas. Este es la introducción del tema. La estoy grabando posteriormente debido a que en la grabación original no se grabó la introducción que di. Así que esta la estoy grabando después, pero a continuación dejo el tema en específico. Shalom y comenzamos. Como vimos ayer, solamente un breve repaso, una síntesis. Estamos viendo que según la Biblia, según los mandamientos escritos en la Torá, existen estas festividades, más específicamente las podemos encontrar en Levítico capítulo 23. Todo ese capítulo está enfocado en enseñarnos y en que el Eterno dijo cuáles iban a ser esas festividades que habíamos de guardar. Entre ellas, pues está esta fiesta de los panes sin levadura. En esta fiesta se celebra durante 7 días, en el cual se comen panes sin levadura o tortillas de harina, como más le conocemos aquí en México, y se saca la levadura de los hogares, literalmente la levadura de alimentaria que nosotros tenemos. Sabemos que la principal tiene que ver con los panes, ¿no? Ya que aquí somos mucho de comer bolillos, somos mucho de comer panes de dulce, y eso es lo principal que no debe de haber en nuestros hogares durante estas semanas. Ahora bien, sabemos, y también lo que estábamos hablando en la sesión pasada, que este enfoque que nos habla este mandamiento, específicamente del mandamiento de la festividad de panes sin levadura, tiene un cumplimiento espiritual y un cumplimiento alegórico en una imagen interna, a un enfoque interno también, porque como lo he tratado de compartir en anteriores sesiones, yo creo que las fiestas son un proyecto donde el Eterno nos muestra a lo largo de 7 pasos, esos 7 pasos que Él hizo para la salvación, o donde está estipulado todo su plan de salvación. Entonces, en esta fiesta de los panes sin levadura, lo que se busca principalmente es que de nuestro ser, de nuestra vida, podamos ir desechando la levadura que tanto ocupa lugar en nuestro ser y que no nos nutre, no nos ayuda en nada y al final nos afecta más de lo que nos ayuda. En la sesión pasada, por ejemplo, estuvimos viendo la levadura del pecado, cómo el pecado es eso que también forma parte, sí, de nuestra vida, forma parte de nuestra identidad, porque cuando nosotros cometemos pecado, como decía, puede que en algún momento se llegue también a ser costumbre, algo cotidiano para nosotros y es parte de nosotros, pero al final nada más ocupa lugar y lo que hace es nos afecta nuestra vida diaria y hay consecuencias por quebrantar los mandamientos, por pecar, porque eso es el pecado, el quebrantamiento de la ley de la Torah. Entonces, hoy vamos a ver otro punto sobre sacando la levadura de nuestras vidas. Y el punto que vamos a ver hoy es sacando la levadura del rencor. ¿Qué es el rencor? Primeramente, el rencor viene siendo un sentimiento que el ser humano tiene cuando se arraiga dentro de sí un sentimiento en contra de algún prójimo, de alguien ajeno, un sentimiento donde busca un sentimiento malo que tiene alguna persona. Muchas de las veces el rencor viene en base de injusticias, viene en base de problemáticas, en base de insultos, en base de diferentes situaciones que en nuestra vida pues resultan para mal, y que pues obviamente afectan lo que somos. Y se va llenando nuestro corazón, se va llenando nuestra vida de rencor.
hacia ese prójimo con el cual hemos tenido ese disgusto, esa discusión. Primero que nada, quiero comentar algo importante. Nunca es bueno que nosotros queramos someter o queramos tratar de mantener ocultas nuestras emociones. Eso nunca va a ser bueno. La Biblia nunca enseña que no podemos, cuando nos sentimos tristes, llorar, cuando nos sentimos felices, reírnos, obviamente. Cuando nos sentimos enojados, enojarnos. Hasta eso puede sonar. ¿Por qué digo esto? Porque justamente en este punto existen prejuicios, donde hay gente que piensa que el enojarse es pecado, que no nos podemos nosotros enojar, incomodar por alguna acción que hace alguna persona. Eso no es pecado. ¿Por qué? Porque el mismo Mesías también sacó a aquellos vendedores que estaban en el templo y no los sacó con buenas, como socialmente sería sacarlos a buena forma, ¿no? Sino que con ese látigo, pues tiró las mesas y se enojó por lo que estaba pasando, porque estaban ofendiendo en ese punto, pues al templo. Estaban tomándolo como cueva de ladrones, como dijo el Mesías. Entonces, nunca es bueno reprimir nuestras emociones, nunca es bueno que pensemos que Dios nos enseña a reprimir nuestro ser. Eso no es verdad. La Biblia nunca enseñó eso. Por lo contrario, la Biblia, la palabra de Dios, los mandatos de Dios, nos enseñan cómo nosotros podemos drenar, porque eso es importante, saber expresar nuestras emociones, saber expresar lo que sentimos, pero de la manera correcta. Aquí el problema es que nosotros, una de dos, o nos hacemos como un olla express, donde eh, tratamos de, o no sabemos cómo sacar nuestras emociones y vamos inflándonos como la olla express. Si tú tapas el, el orificio por el cual sale la presión, si tú lo tapas puede llegar a explotar. Y así pasa, si nosotros así estamos tapando nuestras emociones, las estamos sometiendo, va a llegar un momento donde vamos a explotar porque tienen que salir. O una de dos, explotamos emocionalmente, no tenemos alguna enfermedad emocional, o por lo contrario puede llegar también a repercutir en nuestro cuerpo, puede llegar también a repercutir en algunas enfermedades que nosotros desarrollemos por no saber cómo enfocar nuestras emociones. O también, como existen las personas que se guardan las emociones, también existen aquellas que al querer expresar sus emociones no saben cómo hacerlo y terminan perjudicándose a sí mismos o perjudicando a otros. Enojarse, como le estoy diciendo, según siguiendo esta línea, no es pecado. ¿Por qué sabemos esto también? Porque el Eterno también en la palabra nos habla de que existe la ira de Dios. Y obviamente sabemos que el Eterno pues no ha cometido pecado nunca. Pero existe la ira de Dios, existe su enojo contra los que pecamos. Pero eso no quiere decir que, o qué línea más bien, sería preguntarnos aquí, ¿bajo qué línea nosotros tenemos que basarnos para entender hasta qué punto de nuestras emociones, hasta qué punto donde nosotros estemos actuando emocionalmente, llegamos a afectar o ya se vuelve pecado? Voy a leer un pasaje para ir desarrollando este tema. Dice, abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos, calumnias y toda forma de malicia. Ahí está hablando que nosotros tenemos que abandonar la amargura, la ira, que es lo que se desencadena al enojo. Pero eso no quiere decir que tenemos que someternos al enojo, porque si no puede resultar lo contrario. Puede resultar que nosotros mismos, en nuestro ser, se desarrolle alguna enfermedad por esto mismo, de que no sabemos cómo drenar esas emociones eh, que son normales del ser humano, son normales de la conducta humana,
pero que tenemos que hacerlo conforme a la Biblia. Por ejemplo, vamos a leer otro pasaje que nos habla de lo que tenemos nosotros que entender en este punto. Ajá. ¿Dónde se marca esa línea, esa delgada línea entre lo que es pecado y lo que no, cuando estamos molestos? Dice Efesios capítulo 4, verso 26. Airaos, que quiere decir, o sea, enójense, sientan airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, no deis lugar al diablo. Ajá, en el versículo 27 dice, no deis lugar al diablo. ¿Qué dice esto? Sí, la Biblia nunca enseña que tenemos que ser como robots, que no tenemos sentimientos. Como le digo, por lo contrario, la Biblia nos enseña cómo poder nosotros drenar. En algún momento quizá haga ese tema más extenso, más específico, el tema de cómo poder expresar nuestras emociones según la Biblia de una mejor manera. Dice, airaos, enójense, pero no pequen. Ahora, según lo que vimos ayer sobre el pecado se simplifica en la transgresión de la Torah. O sea, que no por nuestras emociones, no por nuestro enojo, queramos infringir los mandamientos de Dios. Enójense, pero no pequen, dice. Que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, dice que no, por ejemplo, si ahorita yo me enojo con alguien, no quiere decir que me tenga que estar toda la vida o todos los días enojado con esa persona, me deje de hablar, que ese enojo se tiene que disipar. Dice que no se ponga el sol en vuestro enojo, que no pase un día enojado con tu prójimo, porque ahí ya empieza a haber problemas. Ahí empezamos ya a faltar los mandamientos. Ahí empezamos ya a quebrantar la Torá, y es ahí donde ya empieza a volverse pecado. Enojarse no es pecado, el problema es cuando empezamos a cometer pecados por el impulso del enojo. Por ejemplo, vamos a una de las explicaciones de la Torá que Yeshua dijo y que son importantes para poder entender este tipo de temas, ¿no? Porque muchas de las veces tenemos una idea un poco, eh, un poco diferente. Ajá, tenemos una idea distorsionada de lo que la Biblia nos habla sobre muchos temas, ¿no? En este caso, sobre las emociones. Pensamos que la Biblia nos enseña a que tenemos que ser como a no sentir nada prácticamente, a no sentir enojo, pero eso no es bíblico. Dice Mateo capítulo 5, versículo 21. Dice, oísteis que fue dicho a los antiguos. Aquí paro y voy a comentar esta parte. Tenemos que recordar algo importante sobre este punto, sobre este primer párrafo, ya que mucha gente empieza a malinterpretar en este punto que se refiere a que Jesús estaba cambiando lo dicho en la Torá, en los mandamientos, en lo que ya estaba escrito, que él ya estaba dando otra ley y ya estaba dando otros mandamientos, pero eso no es así. En primera aquí no está hablando de la Torá. Bueno, aquí en específico cuando dice oísteis que fue dicho, se refiere a lo que les enseñaban los fariseos, a lo que les enseñaban los maestros de la ley. ¿Por qué? Porque cuando se refiere específicamente a lo escrito, no deja dudas y dice escrito está. Por ejemplo, en Mateo capítulo 3, cuando habla, bueno, cuando pasa la situación de las tentaciones en el desierto, cuando habla de la escritura, la cita, dice escrito está, escrito está, escrito está. Ajá. Pero cuando en este punto estamos viendo que dice, oísteis que fue dicho según las enseñanzas de los rabinos, las enseñanzas de los maestros de la ley. Es lo que él va a aclarar. Esas enseñanzas él las va a aclarar según lo que dicen las escrituras y según sus enseñanzas principalmente. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y
cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno del fuego. Ahí no está diciendo que ese mandamiento, no matarás, ya queda fuera. No, por lo contrario, se tiene que seguir cumpliendo ese mandamiento. Aquí el punto era que los fariseos, los maestros de la ley, los rabinos, no enseñaban el mandamiento en la complejidad que es. ¿Bajo qué complejidad? Que no solamente el que asesina físicamente a su hermano lo está cometiendo pecado. Ellos nada más pensaban que eso era ese mandamiento. Decían, mientras tú no le hayas quitado la vida a alguien, no le hayas asesinado, todo bien, no hay problema. Pero Jesús empieza a decir que también los que odien, los que insulten, los que le digan tonto, los que digan necio a su hermano, son exactamente o van a ser exactamente juzgados igual de la misma forma que a los que asesinen físicamente a una persona. Es lo que estaba diciendo. Es ahí donde estamos entrando a este punto. El pecado no es enojarse, no es airarse. El pecado es cuando nosotros empezamos a guardar rencor en nuestra vida, cuando nuestro ser se empieza a llenar de la levadura del rencor, que solamente ocupa lugar, nos afecta, no nos ayuda en nada, y al final, pues resultamos perjudicados nosotros, a diferencia de la persona con la que hemos tenido el conflicto. Dice el versículo 23, por tanto, si traes tu ofrenda al altar, ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez, y el juez salga al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante. Ahí estaba dando Yeshua una enseñanza para nuestras vidas, de que nosotros tenemos que perdonar, no se tiene que quedar esa levadura de rencor en nosotros, no tenemos que guardar rencor, enojo, ira, frustración contra aquel con el que hemos tenido una dificultad. ¿Por qué? Porque estamos matándolo en nuestro corazón. Al sentir eso, esas emociones internas, al guardar ese enojo interno, estamos matándolo para nosotros. Estamos asesinándolo. No solamente se queda en lo que hacemos. ¿Por qué? Porque lo que hacemos empieza por lo que pensamos. Es lo mismo con la fe y las obras. Dice, por ejemplo, cuando dice el mítico pasaje en Génesis, y la fe de Abraham le fue contado por justicia. La fe le fue contada por justicia, dice la Escritura. Ahí nos habla de que las obras, cuando nosotros obedecemos a Dios de corazón, es porque hay verdadera fe en nuestra vida. Cuando nosotros estamos guardando los mandamientos, la Torá de corazón, es porque antes, previamente, hay fe. Porque ¿quién en su sano juicio, llamémoslo así, eh, haría obras de un Dios que le pide si no cree en él? Obviamente nadie. Por eso es que existen muchos ateos que algunos prefieren estar de esa forma, a pesar de que las evidencias de la existencia de Dios son, valga la redundancia, evidentes. Ellos prefieren quedarse de esa forma en el ateísmo, en autoengañarse a sí mismos para no cambiar. Porque saben que en el momento que ellos acepten que hay un Dios, acepten que hay una vida después de la muerte, acepten que hay un infierno, van a tener que regirse bajo las enseñanzas, bajo los mandamientos de ese Dios. Y pues muchos no queremos, muchos somos rebeldes aún y queremos seguir nuestra vida como la llevamos hasta el día de hoy. Pero las obras que nosotros hacemos, el sentido, ¿por qué? Porque los fariseos hacían obras. Los fariseos también hacían lo mismo, Jesús lo dijo, pero no lo sentían, no tenían fe, no confiaban. Por eso es que les decía, ustedes cuentan hasta lo mínimo,
hasta lo mínimo de sus ofrendas. Cada semillita, o por más pequeña, la cuentan para que sea el diezmo, el 10%. Pero se les olvida lo demás, se les olvida el sentido de las obras, de obedecer, se les olvida que el sentido es agradar a Dios. Que ahí si te pasabas por algunas semillas, de todos modos va a ser para algo importante. Ellos querían guardar los mandamientos a la forma humana, no a la forma de Dios. Por eso es que se olvidaban del sentido. Porque sí, efectivamente, la fe te es contada por justicia para Dios, ante los ojos de Dios, eso es verdad, porque Él conoce nuestro interior. Así como si tú no has asesinado a alguien, también te es contado por injusticia cuando sientes rencor hacia otra persona. De esa misma forma. Porque es cuestión de tiempo que tú te desquites, es cuestión de tiempo que tú hagas algo en contra de aquella persona que te hizo daño. En algún momento va a explotar esa bomba, esa express, y no de la manera correcta. Por eso es que hay muchas noticias, muchos testimonios de gente que ha llegado a quitar la vida, gente que ha vivido con esa persona durante muchos años y que al final, pues ahí de ahí salen los que hacen, pues, de una forma muy grotesca, ¿no? Los que asesinan de una forma muy grotesca hacia otra persona, por ese odio que han guardado en su corazón por mucho tiempo y que no lo pudieron sanar. Y muchas de las veces también, aunque parezca impresionante, hay personas aún creyentes, aún que se consideran espirituales, que cometen ese tipo de atrocidades debido a que no entendieron que no podemos tener levadura de rencor en nuestra vida. No podemos vivir así. Porque dice ahí, ¿a qué te vas a acercar a darle ofrenda a Dios? ¿Por qué quieres agradarle a Él según que vas a ir a obedecerlo si de todos modos estás mal con su hijo? Si de todos modos estás en peleas, estás en discusión, ¿qué vas a ir a hacer? ¿A qué vas a ir a pedir perdón? Como también la otra parábola, vamos a leerla rápidamente, porque tiene completamente conexión con lo que estamos viendo. La parábola del rey que perdonó los pecados, bueno, que perdonó la deuda. Vamos a verla por aquí. Un momento. Entonces, estamos aquí entendiendo que así como la fe es ese impulso, es ese catalizador que nos lleva a las obras, así también el rencor es ese catalizador que nos lleva también a obrar para mal. Ajá. Que nos lleva también a obrar para algún acto contra ese prójimo, porque desde ahí todo empieza de acá, todo empieza del interior, de lo que se guarda en el corazón. Cuidado, dijo Jesús, con lo que se guarda en el corazón. Mateo capítulo 18, verso 21 al 25. Luego Pedro se le acercó y le preguntó, Señor, ¿cuántas veces debemos perdonar a alguien que pega contra mí? ¿Hasta 7? Según la cultura judía, decir hasta 7 era ya muy generoso que habías perdonado a alguien. Principalmente se pensaba que lo máximo que alguien tenía que perdonar a una persona era 4 veces. Pero aquí Pedro se estaba viendo muy generoso, hasta 7 veces, Señor. Vamos a ver qué le responde Jesús. No 7 veces, respondió Yeshua, sino 70 veces 7. Por lo tanto, el reino de los cielos se puede comparar a un rey que decidió poner al día las cuentas con los siervos que le habían pedido prestado dinero. En el proceso, le trajeron a uno de los deudores que le debía millones de monedas de plata, una deuda que no podía pagar. Así que su amo ordenó que lo vendieran
junto con su esposa, sus hijos y todo lo que poseía, para pagar la deuda. El hombre cayó de rodillas ante su amo y le suplicó: por favor, tenme paciencia y te lo pagaré todo. Entonces el amo sintió lástima, sintió compasión por él y lo liberó y le perdonó la deuda. Pero cuando este hombre salió de la presencia del rey, fue a buscar a su compañero, también siervo, que le debía unos pocos miles de monedas. Lo tomó del cuello y le exigió que le pagara de inmediato. El compañero cayó de rodillas ante él y le rogó que le dieran un poco más de tiempo. Ten paciencia conmigo, yo te pagaré, le suplicaba. Pero el acreedor no estaba dispuesto a esperar. Hizo arrestar al hombre y lo puso en prisión hasta que pagara toda la deuda. Cuando algunos de los otros siervos vieron eso, se disgustaron mucho. Fueron ante el rey y le contaron todo lo que había sucedido. Entonces el rey llamó al hombre que había perdonado y le dijo: siervo malvado, siervo malvado, te perdoné esta tremenda deuda porque me lo rogaste. ¿No debías haber tenido tú también compasión de tu compañero, así como la tuve de ti? Entonces el rey enojado envió al hombre a prisión para que lo torturaran hasta que pagara toda la deuda. Eso es lo que hará mi Padre Celestial a ustedes si se niegan a perdonar de corazón a sus hermanos. ¿Quién nos creemos nosotros para no perdonar las deudas que tiene nuestro prójimo hacia nosotros mismos? Y hablo aquí primeramente a los creyentes, a los que estamos conociendo de la palabra. ¿Quién nos creemos para querer que se haga justicia cuando nosotros no fue tan justo lo que nosotros hicimos? Porque un inocente tuvo que morir por nosotros para ser salvos hoy en día. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Nuestra justicia es muy diferente a la justicia de Dios. Es muy diferente, pero queremos nosotros anteponer nuestra justicia a la de Dios. Él es un Dios justo, claro, y por esa justicia es que nosotros también teníamos una deuda incomparable, una deuda innumerable, una deuda grande con Él, impagable. Pero esa deuda fue borrada, esa deuda fue saldada por Él porque nos las perdonó Él mismo. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros no podamos perdonar una deuda menor a lo que nosotros tenemos? ¿Cómo es que no podamos perdonar a nuestro prójimo? Y, bueno, a ver, no es necesariamente, o el perdonar, no es necesariamente al otro, por beneficio del otro, porque muchas de las veces pensamos que es para ellos y no, es para uno mismo, para la liberación personal, para ser libres. Por ejemplo, cuando Jesús estaba en la cruz, recordamos cuando estaba en sus últimos momentos, Él dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En ese momento no estaba diciéndoles como tal a ellos los perdono. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros eh, no quisiéramos escuchar eso. ¿De qué me vas a perdonar? En ese momento le hubieran dicho: ¿de qué me vas a perdonar? Ellos no estaban conscientes de lo que estaban haciendo. Hubiera sido esas palabras tan hermosas de parte de Yeshua, hubieran sido desechadas. Y él no hizo eso. No les dijo: os perdono. Dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Qué hizo? Intercedió por el Padre, en el Padre, por ellos. Intercedió. Oró al Padre para que los perdonara a él. Fíjense qué grande, ¿no? Fíjense qué importante. El perdón, que es lo que hizo Yeshua con nosotros, también nosotros lo podemos hacer con nuestro prójimo, con el cual tengamos una situación desagradable, algún conflicto, algún desacuerdo, pero que tenemos que hacerlo para nuestra propia liberación. Porque
fíjense esta alegoría. Dentro de los romanos, como sociedad, eran considerados el imperio uno de los más sanguinarios en lo que era pues sus castigos, ajá, sus decretos por si incumplían a alguien sus mandamientos de parte de los romanos. Habla aquí de la ley romana. Cuando alguien asesinaba a otra persona, ellos utilizaban un castigo que era el siguiente. Llevaban a la persona que asesinó y al cuerpo lo llevaban aparte, afuera de la ciudad. Los amarraban, obviamente desnudos a ambos, y los amarraban, los unían con un alambre de púas. Ajá. Entonces, obviamente ese alambre de púas pues se, se aferraba a la carne, ajá, de ambos, tanto del muerto y tanto de la persona que estaba viva, el asesino, y así tenía que estar por el resto de sus vidas. Bueno, por lo que le quedaba. ¿Por qué? Porque en el momento que que esas púas empezaban a adentrarse en la carne, pues, obviamente empezaba a sangrar, pero no nada más en la persona viva, también en la que estaba muerta. Entonces, ya poco a poco esa carne que estaba muerta, pues empezaba a pudrir. Y esa sangre se empezaba también a empezar a untar, empezar también a derramarse sobre las heridas de que estaba vivo y se empezaba también a pudrir vivo, ajá, por esa sangre que ya estaba podrida del muerto. Entonces así era una muerte lenta donde también iba agonizando a causa de que se iba pudriendo en vida. Y así sucede. Recordemos que los que sentimos rencor, los que no hemos perdonado, somos considerados como asesinos. Y así de esta manera como ellos lo hacían, es como nosotros, y es lo que pasa cuando nosotros odiamos, cuando nosotros guardamos rencor. Somos, o cargamos, muchas de las veces las personas piensan, ¿no? Cuando piensan vengarse, piensan sentirse bien cuando esa persona se vaya, piensan sentirse bien cuando esa persona eh, falte, cuando esa persona muera, ¿no? Le decían así la muerte por tanto enojo que sintieron contra esa persona. Pero a pesar de eso, a pesar de que se fue, no se sienten bien, se sienten peor. Hay personas que han tomado venganza de sus propias manos y que al final del día se sienten igual. Y es por esto mismo, donde aquí el problema es que uno mismo se va pudriendo por dentro, porque eh, eso, ese veneno, por así decirlo, que fue en nuestras vidas, al enojarnos esa discusión, nos va carcomiendo por dentro y nosotros mismos nos vamos llenando de raíces de amargura, nosotros mismos nos eh, vamos teniendo más rencor en su corazón, ya nuestro semblante cambia, nuestra vida cambia, vivimos pensando en esa situación, en ese enojo, y al final nos morimos enojados. Y hay personas que llegan a desencadenar también una enfermedad mediante a la falta de perdón, al rencor, y llegan a morirse por eso. Entonces, eso es lo que es el rencor en nuestras vidas. Solamente ocupa lugar, pero al final no nos ayuda de nada. Todo lo contrario, nos perjudica. Por eso es que nosotros tenemos que perdonar para soltar eso, para que ya no sea parte con nosotros, para que podamos ser libres y vivir una vida libre. Ajá. Sí, tampoco hay que hacernos ciegos o vendarnos, porque sí hay injusticias que pasan, hay enojos y todo eso, pero que no se guarde rencor en nuestra vida y no hay que pecar, no hay que querer hacer justicia a nuestra propia mano, porque ahí estamos nosotros poniéndonos a nivel de Dios. Mía es la venganza, dijo Yeshua, dijo Yahweh. Mía es la venganza. Yo daré a cada uno conforme a sus pagas. Si en ese tiempo nosotros estamos en un tiempo de gracia, en un tiempo de misericordia, donde a todos se les está dando una oportunidad para arrepentirse. Si a ti se te dio una oportunidad para arrepentirse, también a esa persona se le dio una oportunidad para arrepentirse. Aquí no es
que nos estemos esperando a que la persona quiera pedirnos perdón, estemos esperando a que la persona cambie, porque vamos a morirnos así. Quizá en ningún momento se arrepienta esa persona, pero aquí el problema es que nosotros tampoco nos vamos a arrepentir por el rencor y vamos a terminar igual, vamos a morir también de esa misma forma. Y entonces aquí lo que nos corresponde a nosotros sí, en base a todo ese dolor, es entregárselo a Yeshua, porque nosotros no podemos cargar con eso. Es una pesada carga. Dijo Yeshua, vengan a mí todos los que están cargados y cansados, que yo los haré descansar. Carguen con mi yugo, porque liviana es mi carga. Entonces eso hay que entregárselo a Él, ya que ya no nos corresponde, y hay que aprender a perdonar. El perdón es un milagro. El perdón es de parte de Dios. Es el único que nos puede ayudar a perdonar sinceramente, que nos puede ayudar realmente a, a sentirnos en paz en nuestra vida. Pero tenemos que acercarnos a Él. Volvemos a lo mismo. Esta levadura de rencor, si tú tienes una levadura de rencor en tu vida contra alguna persona, contra alguien que te hizo daño, no te estoy diciendo que lo olvides, porque eso es imposible. No te estoy diciendo que vivas con eso, que esa es tu cruz, porque muchas personas piensan que cargar con nuestras cruz se refiere a que carguemos con esa persona, y eso pues obviamente tampoco es. No te estoy diciendo eso. Lo que sí te estoy diciendo es que busques a Dios. Esa levadura, el perdón hacia una persona, solamente se puede buscar con Dios. Por eso es que digo, el perdón es un milagro, porque un milagro que es la intervención divina. Es cuando Él actúa sobre una situación. Entonces, Dios es el único que va a poder hacerte que perdones a tu prójimo. Pero para eso necesitas tú buscarlo de corazón, aprender del Eterno, aprender de Él, sacar esa levadura de rencor de tu vida. ¿Y cómo la sacamos? Como hemos estado viendo también, la levadura se saca con los panes sin levadura, con la palabra. Busca la palabra, adéntrate a la palabra, para que la palabra sea como un espejo donde tú reflejas tu vida y ves que tú no eres una blanca palomita. Ves que tú también has cometido muchos pecados y muchas faltas, y eso te va a agarrar conciencia para que aprendas a perdonar al prójimo. Porque muchas de las veces por eso también es la falta de perdón, porque pensamos que nosotros fuimos los menos culpables en lo que sucedió. Y fíjense que en lo que acabamos de leer, Mateo capítulo 5, hay un detalle importante. Fíjense hasta dónde llegan los mandamientos de Dios. Dice, si tu hermano tiene algo contra ti también. Si tu hermano, no estoy diciendo si tu hermano tiene algo contra ti, tienes que solucionarlo. ¿Por qué? Porque el tiempo se acerca en el que vamos a estar todos frente al juicio. Se va a acabar ese periodo de gracia, porque algunos piensan que ya como que ya estamos en la gracia y todo bien, ya no tenemos que hacer nada, etcétera. No, todo lo contrario, tenemos que esforzarnos más y aprovechar este momento en el que estamos. eh, Hacer esas obras con nuestro prójimo, dar frutos, perdonar, porque va a llegar el momento del juicio. Y como dice ahí, y si en ese momento tú no solucionaste la situación con tu hermano, tú no te pusiste en paz con tu hermano, vas a poder ser acusado por él y vas a pagar hasta lo último, dice. Entonces, Yeshua nos incita y nos invita a todos nosotros a que saquemos esa levadura de rencor, de enojo, de ira de nuestras vidas y aprendamos a perdonar. Yo sé que no es fácil, yo sé que a veces hay heridas tan profundas en nuestro corazón, pero que el único que las puede sacar es Yeshua, es Yahweh. Solo confía en Él, adéntrate en buscarlo 24/7, así como se comen los panes sin levadura, 7 días a la semana, todos los días, y así vas a encontrar las respuestas para que entienda la situación. Y termino con esto. Una vez vi una película que hablaba de lo siguiente. Estaba la persona y esa persona pues tenía una situación, estaba enojado porque habían asesinado a su hija. Entonces lo sientan
ahí estaban, bueno, hacían como una alegoría que estaba con Dios, ¿no? Entonces dice, siéntate en el trono, y ya se siente. Es una alegoría, no literalmente. Ya se sienta y empieza a decir, bueno, es momento de que tú juzgues. Ajá, te toca juzgar, así como te gusta hacerlo, así como vives tu vida de esa manera, diciendo quién se merece las cosas y diciendo quién no. Es tu momento, hoy lo vas a hacer. Y empieza, ¿no? Empieza a mostrar. A ver, esa persona que robó un banco se merece el perdón. Dice, no. Y esa persona que, que asesinó a otra se merece el perdón. No. Dice, definitivamente no. Ahora le enseña aquí, en esta película, en esta escena, le enseña al asesino de su hija. Le dice, ¿esta persona merece el perdón? Dice, no. Y se enoja, obviamente. Dice, no, él se debería de ir al infierno. Y dice, ok, y le pasa otra escena. Dice, ¿y este niño que fue abusado, que está siendo abusado por su padre, y que le está golpeando, merece el perdón? Y obviamente él dice, claro, él no ha hecho nada, él es inocente. Dice, pero es que ese niño tú ya lo has juzgado. Ese niño es el que se convirtió después en ese asesino. Tú ya lo mandaste al infierno. Y es ahí donde, cuando vi esa escena, me permitió entender algo crucial, que es, y no de una manera justificante, o sea, no de que justificamos las acciones, porque obviamente eso no es así, pero sí de que aprendamos a entender que todos cometemos errores y que siempre hay una raíz por lo cual lo hacemos. Hay una raíz. Y hay que tratar de entender eso, que la gente ha pasado por muchas cosas desagradables, y que por eso es que cometen también ese tipo de errores. Y nos enseña que tenemos que tener cuidado nosotros, porque si no sanamos esas raíces de amargura, si no sacamos esa levadura de amargura de nuestras vidas, podemos cometer ese tipo de acciones. Queremos justicia, pero que la justicia empiece desde nosotros, que nosotros vivamos justos, porque con la vara que midas serás medido. Con la vara que midas serás medido. De lo riguroso que tú seas al juzgar a las personas aquí en la tierra, así Dios te va a juzgar a ti. Así de riguroso será su juicio. Así que tengamos cuidado y aprendamos a que no tenemos que vivir nuestras vidas con raíces de amargura, más bien tenemos que aprender a perdonar, pero el perdón es un milagro y el único que puede ayudarnos a eso es Yeshua. Por eso hay que buscarlo, hay que adentrarnos a Él y hay que comer 24/7 panes sin levadura. Entonces, hasta aquí dejo este punto. Shalom, el Eterno les bendiga y nos vemos en una próxima transmisión.